¿verdad? Porque vieran, cuando uno grita se siente abajo del estómago, ¿verdad? Porque de ahí sale la voz. Así que vamos a practicar para mañana que me toca dar clase. A ver cómo nos va. Mire, el tema que tenemos para esta tarde es muy bonito. El reino de Dios y el Espíritu Santo. Y vamos a empezar ya a ver los primeros versículos del libro de Hechos. Lo interesante, hermanos, de este tema es, ¿verdad? Se han escrito libros y libros sobre esto, ¿verdad? Esto no se puede, podríamos hacer una clase, ¿verdad? Solo sobre este tema. Así que vamos a tratar las cosas más importantes que tienen que ver con el libro de Hechos. Vamos a iniciar con un repasito solo para ver cómo estamos, ¿verdad? Para volvernos a situar. Y de ahí vamos a ver el ministerio de Jesús y el Espíritu Santo, el concepto del reino de Dios, ¿verdad? ¿De qué se está refiriendo? Y luego el reino de Dios y el Espíritu Santo. Los dos temas están relacionados. Los dos temas aparecen en los primeros 5 versículos del libro de Hechos. Y entender la relación que tienen estos dos temas es bien importante para que nosotros veamos la iglesia de una forma, ¿verdad?, bien, más bíblica, más sana, y también entendamos lo de las profecías. Muchas veces, hermanos, repetimos cosas que hemos oído y está mezclado. Muchas declaraciones que yo oigo en las iglesias que se hacen algunas veces, todo lo mezclan dentro de una bolsa y yo me digo, ok, si me dijiste eso, quiere decir que usted cree estas cosas. Y luego dicen otra cosa que han oído por ahí, que contradice lo que dijeron, pero no se dan cuenta que lo contradice, porque vienen de dos puntos de vista teológicos muy diferentes. Hoy vamos a estar aclarando esas cosas. Cómo uno puede tener una doctrina, ¿verdad?, que darse cuenta de las cosas que uno dice, ¿verdad? Y analizarlas bien y asegurarse que estamos en la misma página en cuanto a esas situaciones. Así que vamos a empezar con un repaso, hermanos. Este es Hechos 1:8, ¿verdad? Ese es el versículo clave del libro de Hechos. Y dijimos que esta es la forma en que se divide el libro y lo podemos aplicar a nuestra ciudad, ¿verdad? Morris, a todo Minnesota, ¿verdad? Otras culturas que viven aquí en Estados Unidos y luego a otras culturas que no están dentro del país donde uno está. Dijimos que Hechos sigue exactamente esa progresión, ¿verdad? Los primeros 7 capítulos tratan de Jerusalén, después cómo sale a Judea y a Samaria el Evangelio, y después cómo es que llega hasta lo último de la tierra, del mundo conocido de esa época. Entonces vamos ahorita a ver cuál es el papel que tiene el reino de Dios y el Espíritu Santo en estas cosas. Así que, ¿verdad?, entrémosle al segundo punto ahí. Volvamos a visitar el primer versículo. Dice así, ¿verdad? Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ya hemos hablado de Teófilo, ya hemos hablado de que él viene y dice que eso es lo que Jesús había comenzado a hacer. Está hablando del primer tomo, ¿verdad?, de Lucas. Ahí es donde comenzó y va a continuar haciéndolo, pero esta vez a través de su iglesia, ¿verdad? Esta es la otra cosa que quiero enfatizar. Dice hacer y enseñar. ¿Y qué es lo que dice ahí el versículo 2 que enseñó, qué fue lo último que enseñó Jesús? ¿Qué dice ahí el versículo 2? Él dio instrucciones por medio de quién? A los apóstoles, primero, ¿verdad?, que había escogido, pero por medio del Espíritu Santo. Y usted va a ver que los dos temas empiezan a amarrarse ahí.
va a ver que las instrucciones que él da de último tienen que ver con el reino de Dios y tienen que ver con el Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 5:19, hermanos. Dice así, ¿verdad? Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Fíjese bien, hermano, ahí, ¿verdad? Dijimos, el primer versículo habla de lo que hizo Cristo, comenzó a hacer y a enseñar, y que dio las últimas instrucciones por medio del Espíritu Santo. Y luego ese versículo está hablando de lo que Él hace. En Juan, Cristo está diciendo, ¿verdad? Yo lo que hago es lo que yo veo que el Padre hace. Y está dentro del contexto de milagros, está dentro del contexto de lo que Él estaba haciendo, su ministerio en la tierra. Entonces, muchas personas se han puesto a ver esto y lo agarran literalmente, ¿verdad? Una cosa los que no lo agarran literalmente, para ellos significa, bueno, ¿qué es lo que el Padre hace? El Padre hace cosas buenas, entonces yo vengo a hacer cosas buenas, así muy general. Pero otros lo agarran bien específico. Déjenme darles este ejemplo, ¿verdad? Cristo no sanó a todos los enfermos que habían en Jerusalén y en Israel. Él sanó a los que Dios le indicaba que sanaba. Y la pregunta es, ¿cómo se lo indicaba? Alguien puede decir, bueno, a través del Espíritu Santo. Pero muchos creen que esta es la clave. Hay varias formas de revelar que Dios tiene, ¿verdad? Él puede revelarse a través de un sueño. Él puede revelarse a través de un profeta que habla, ¿verdad? Un mensaje bien específico. O Él puede revelarse a través de una visión. Y muchos creen que Cristo está refiriéndose aquí a ese tipo de revelación. ¿Verdad? Los que lo agarran literalmente vienen y dicen, Cristo está diciendo, ¿verdad? Va pasando por ahí y Él ve que el cojo que está ahí enfrente de Él, ¿verdad? Dios lo levanta. Y entonces Él va y lo sana, porque Él vio lo que el Padre hacía. De cualquier forma que uno lo interpreta, está hablando de una dependencia de Jesús en la revelación del Padre. Él no va a hacer nada que el Padre no le indique que tiene que hacer. Y esta es una buena lección para nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos, en nuestro afán de hacer cosas buenas, queremos echarle la mano al pastor, ¿verdad? Y uno se queda viendo y dice, mira, esta persona necesita de Dios. Y bueno, es que, pastor, ¿por qué no la atiende, verdad? Si necesita de Dios. Y pues para eso le pagan, para que vaya a visitar. Y no la visita, ¿verdad? Ah, pues qué barbaridad. Bueno, entonces hay unos que excusan bien al pastor. Está ocupado, ¿verdad? Pobrecito. Pero sea como piense bien, dice, Dios me dio esta visión de atender a esta persona. Y van con la persona y la tratan de atender. Yo que soy hijo de pastor, hermanos, que he estado cerca de mi papá por muchos años cuando él estaba pastor, ese tipo de acción misionera individualista, espérese que me dolió a mí ahorita. Muchas veces, se lo voy a poner bien bonito, no son tan bienvenidas. Porque usted no sabe lo que el pastor ya ha tratado con esa persona. Usted solo mira lo de afuera. Se lo voy a poner otro ejemplo. El pastor no viene todos los domingos aquí y sube al púlpito a predicar y dice eso. Fíjese que esta semana me junté con esta pareja que está aquí sentada, y viera que este esposo le contestó mal a la esposa y la esposa casi le pega. Mire, pero aquí están, ¿verdad? Ojalá que se arrepienta. Vienen. Imagínense que el pastor hiciera eso
y que estoy hablando de ustedes, de su pareja, de ustedes, su matrimonio, ¿le darían ganas de regresar? No. Es ético eso. Pero nadie lo ve. Nadie lo ve. Y viene un hermanito y se le acerca a un hermano con buenas intenciones y dice, mire pastor, ¿y por qué no atiende? No se da cuenta que están. Yo estoy tratando. No, pero es que no. Si yo fuera usted estuviera todos los días ahí, ¿verdad? Tranquilo, hermanos. Mire, usted mira desde abajo de la montaña y mira lo que puede ver desde abajo de la montaña. Pero el que está arriba en la montaña, el que es el líder, que tiene una visión más extensa, él ve otras cosas. Ve lo que... Hermano, no hay que actuar. Alguien puede decir, no, pues que a mí el Espíritu Santo me dijo, en ese ratito me entró una corriente eléctrica y yo vi a esa persona. Mire, si Dios le habló esto a usted, Él lo va a confirmar a través de sus líderes. Tranquilo, tranquila. No se meta a apagar incendios que Dios no lo mandó. Y le digo, ¿por qué puede ser malo esto? Por esta razón. Las personas tienen su historia y le cuentan la historia. Mire, es que a mí, y usted se queda, ya, pobrecito, ¿verdad? Y el pastor tan insensible que no le ha oído la historia que tiene. Pero usted no sabe el otro lado. El pastor sabe el otro lado. El pastor tal vez ya le habló y es terco o terca. Pero para usted es la primera vez que usted oye la historia y está hasta casi llorando con la persona de qué trágico es, ¿verdad? Y qué malo, y la iglesia tan insensible y fría. Ay, todo lo que alguien puede decir, hermanos, mi papá ha tenido que ir a apagar el incendio que lo hizo más grande la personita que fue a ayudar. Los que se creen, ¿verdad?, copastores o saber qué. Entonces, el pastor no me dijo, diga esto, que claro. Yo no hablé que iba a hablar de esto con el pastor, pero yo creo que me va a agradecer que tenga esta esta plática con ustedes, ¿verdad? Cristo dependía de la autoridad de su Padre. Ahorita vamos a ver otros versículos y Él va a hablar, Cristo y otras personas que lo conocieron, de que Él hacía todo a través del Espíritu Santo. Pero aquí que cuando Cristo está hablando se está refiriendo a la autoridad de Él máxima, que es su Padre, cuando Él estaba encarnado como ser humano. Y Él dice, lo que yo veo que el Padre hace es lo que yo hago. No dijo el Espíritu. ¿Lo ve? Hay que sujetarse, hermanos. Mire lo que dice Pedro explicándole a Cornelio lo de Cristo, ¿verdad? Su ministerio. Mire lo que dice. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ahora yo le pregunto una cosa, hermano. Le voy a preguntar algo ahí para que piense en su mente cristiana, teológica. ¿Jesús necesitaba ser ungido? ¿Sí o no? Sí y no. Yo digo que sí, para dar ejemplo, para hacer ejemplo a seguir, ¿no? Sí y no. Pero así de necesidad no la tenía, pero Él se hizo humano como nosotros. Sí. Para ser un ejemplo. Por ahí va, hermana. Dice un texto bíblico por cuanto mintió. Ajá, exacto, ¿verdad? Y lo aplicó a él. Cuando era para el profeta Isaías, él viene y dijo, no, esto soy yo. Entonces, ¿necesitaba ser ungido o no? Para que creyeran. La forma en que uno contesta, uno se puede meter en líos profundos en el mar, ¿verdad? De la confusión.
Entonces, fíjese cómo está la cosa, ¿verdad? Como Dios, Él no necesitaba ser ungido. El Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu. Y Él no necesita ser ungido por el, ¿verdad? O con el Espíritu, porque Él es Dios. Pero Él es hombre aquí en la tierra y Dios. ¿Era 50% hombre y 50% Dios? No. ¿Cómo era entonces? Se hizo hombre. Se hizo hombre. Entonces era 100% hombre nada más. Humano. Y dejó de existir como Dios entonces. No, era 100% humano y 100%. Muy bien, hermana, la felicito. Él preservó todas sus cualidades y atributos, solo que los sujetó a la voluntad del Padre. ¿Verdad? En Filipenses 2, ¿verdad? Él colgó todo eso en un gancho de ropa, ¿verdad? Y se hizo como un siervo, ¿verdad? Tomó forma de esclavo, dice literalmente, ¿verdad? Uno de nosotros. Y ahí es que se sujeta a la autoridad del Padre. Y como hombre, él es el ejemplo, ¿verdad? Como humano, es el ejemplo para nosotros seguir. Y Él viene y dice, bueno, yo estoy ahorita, ¿verdad? Es el que tiene toda la fuerza, ¿verdad? Pero dice, no la voy a usar. Y me voy a hacer como uno de los débiles. Y voy a tener que pasar por el proceso que ustedes tienen que pasar si quieren hacer el trabajo de Dios en la tierra. Y que es ser ungido por el Espíritu para entonces hacer el trabajo que el Padre quiere que haga, que Él ve, que Él recibe revelación de Dios para hacerlo, ¿verdad? Él hizo todos sus milagros en su humanidad con el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Después de ser tentado, ¿verdad? En el desierto, Él va y empieza su ministerio público, pero antes es bautizado. Y Él no necesitaba ser bautizado. Hermanos, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? El bautismo literal, el que Dios hace a través del Espíritu, es sellarlo a uno, ¿verdad? Y el bautismo en agua es una confirmación pública visible de esa realidad espiritual. Él no necesitaba esa confirmación, pero Él lo hizo para cumplir de acuerdo. A los 30 años, por ejemplo, los sacerdotes empezaban a servir en el templo. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando Él fue bautizado? Para empezar a servir. Alguien se pregunta, ¿por qué esperó a 30 años? ¿Por qué no empezó a los 20? ¿Verdad? O como niño prodigio, ¿verdad? Los 8 años, ¿verdad? Y ustedes ven niños, ¿verdad? Que los pasan en las iglesias y que va a predicar a un niño, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Cristo no, ¿verdad? De acuerdo a la ley, todo de acuerdo a la ley. Entonces, miren, hermanos, Cristo estaba dando instrucciones a través del Espíritu Santo. Y Él da instrucciones a través del Espíritu Santo sobre el reino de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Primero notemos esto, hermanos, que es de 40 días. Hay muchos 40 en la Biblia, especialmente en tiempo. Y tiene un significado especial cuando uno lo estudia. ¿Usted sabe cuál es el significado de los 40 cuando se refiere a tiempo en la Biblia? En la Biblia habla acerca de un tiempo de prueba, un tiempo de examen. Mira, aquí van ejemplos. El diluvio fueron 40 días y 40 noches. Hay gente que hace el cálculo de la edad de Moisés, a cuando empezó a predicar y todo, y resulta 40 años también. 40 años de predicación, 40 días y 40 noches del diluvio. Después está Israel, que pasó 400 años en Egipto, redondeado ahí, ¿verdad? Es un 40 por 10. Israel pasó 40 años
en el desierto por andar de desobedientes, ¿verdad? ¿Cuántos días predicó Jonás? ¿Verdad? ¿Y qué pasó con Cristo mismo? En el desierto. Entonces, fíjese bien, esto es algo bien interesante. El pueblo de Israel, Dios lo libera. Ellos fueron bautizados al cruzar el río, el Mar Rojo, perdón. Él los identifica como su pueblo al cruzar el Mar Rojo y deja que los que no eran su pueblo se ahogaran en esas aguas. Él hace una distinción, en la Shekinah iba detrás de ellos. Se cierra el mar y dice, ustedes no son mi pueblo, la potencia mundial de esa época, con todo su ejército destruido por la presencia de Dios, y él viene y dice, estos son mi pueblo. Pero en ese desierto fracasan. Cristo va a ese desierto a ser tentado por el diablo, así como el diablo tentó a los egipcios, a los judíos de regresar a Egipto. Cristo es tentado en el desierto. El desierto, hermanos, es un lugar como los cementerios. Desde el punto de vista teológico, usted no oye que Dios cuando hizo el mundo hizo los desiertos. Él hizo árboles, muchos piensan que el mundo original, ¿verdad? Y lo vimos hace 1 o 2 años que enseñé de esto un poco. No había montañas tan altas como las que hay ahora, ¿verdad? Esas montañas altas es cuando Dios levantó, dice los Salmos, que Él levantó las montañas para que el agua bajara, el agua que cayó del diluvio. No había montañas altas, todo tenía una vegetación más uniforme. Se supone que era una vegetación así como las selvas tropicales, ¿verdad? Por eso es que hay tanto petróleo debajo de los desiertos, porque todo eso, esos fósiles son de fósiles de plantas que no se lograron descomponer y secar porque están tapadas por la tierra. Entonces todo eso es petróleo negro, es un barrial, por decirlo así, un charco de cuestiones orgánicas que vienen del diluvio. Entonces antes era una tierra muy diferente. El desierto, las espinas, la falta de la productividad de la tierra, recuerde que esa es una maldición sobre la tierra, se mira a plenitud en los desiertos. La muerte, el reino de la muerte, se mira, el monumento para Satanás de su victoria son los cementerios. Ahí vamos a ir a parar todos. Entonces Cristo llega al desierto, por decirlo así, va a jugar el partido a la cancha del contrario, ¿verdad? Las chivas, el rebaño sagrado yendo al Azteca, ¿verdad? A jugar, donde ya había perdido el pueblo de Israel el partido por goleada, y Cristo sale invicto de ahí, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo Cristo con esos 40 días y 40 noches, mostrando que Él es el judío que llega a cumplir la ley y la voluntad del Señor. Inicia dándole un golpe de autoridad en el terreno de Satanás. Y después tenemos, hermanos, este dato interesante que nos lo da Lucas nada más, que durante 40 días Cristo estuvo apareciéndose y dándoles pruebas irrefutables de que Él estaba vivo. Hermanos, si usted quiere tener dudas, usted las puede tener. Es fácil dudar. Es más fácil dudar que creer. Hay gente en las universidades que tienen doctorados que dudan que el mundo externo, la tele que usted mira aquí, la silla que está ahí, la mesa, existen. Y viene y dice, pruébeme que existen, porque no puede probarme. Y un argumento, por ejemplo, que usan es, ¿verdad?, la famosa película Matrix, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que yo no soy un cerebro que tiene un montón de cables? Y entonces, yo soy un cerebro, pero alguien está poniendo cables aquí adentro que me da sensaciones de que, puedo mover los dedos cuando no tengo ni dedos.
que usted está ahí cuando tal vez usted ni está ahí. Todo es una película. ¿Cómo? Y está fregado, hermano. Yo no pretendo saber cómo probarle a esa persona que es así. Alguien dice, ¿cómo usted me puede probar que yo no soy parte del sueño de alguien más? Yo no existo, nada más estoy en este sueño. Sí, hermana, yo sé, usted dice, y esta gente está bien de la cabeza, yo sé por dónde va usted, pero créame, hay gente inteligente que tiene argumentos que yo no se los puedo desprobar. Mire, tener una prueba es esto. Imagínense, yo digo, aquí en esta bolsita tengo la prueba de que Dios existe. Y me mando a traer a un ateo famoso aquí de la universidad, que es ¿verdad? Meyers, que es el evolucionista de ahí. Y yo, mire, aquí le voy a demostrar que Dios existe. Y le hago así, ¡ja! Si yo tuviera la prueba, esa persona se le quedaría viendo a esto, la prueba, y diría, pues sí, ahí está claro, Dios existe. ¿Cómo pude ser tan menso? Sí, a ver, yo quiero aceptar a Cristo. Y yo solo echaría un silbido, todos los ateos hagan cola. Ahorita voy a exterminar a los ateos de la tierra. Mire, otro, mire, otro, mire. ¿Puedo hacer yo eso? El que quiere dudar va a dudar. La cuestión es si la duda es racional. Si la duda de veras vale la pena dudarla. Vale la pena tenerla, perdón. Alguien puede decir, no, hermano, me puede decir... no, si está fácil, hermano. Hay alguien que no cree que la silla existe. A ver, tráigalo acá y le meto un sillazo yo a ver qué... Ahí está, mire la prueba. Y se la repito si no la entendió, ¿verdad? ¿Sabe qué le va a decir esa persona? Pues en el sueño puedo soñar que alguien me está pegando y me puedo sentir el dolor. ¿Cómo me asegura de que este dolor que yo siento no es que alguien más me lo puso? ¿Vale la pena discutir esas cosas? ¿Vale la pena discutir si eso existe o no? Entonces, ve lo que yo le digo, hermano. Pero Cristo vino y dio pruebas irrefutables. No quiere decir que Él venía y hacía esto. Él daba pruebas irrefutables para alguien que está dispuesto a entender que la vida cristiana es de fe. Porque alguien puede decir, de veras, Tomás, ¿verdad? ¿Será que le metí la mano a Dios o estaba soñando? No, yo estaba ahí contigo, Tomás, Pedro y Juan, yo también. No, pero ¿no será que todos tuvimos el mismo sueño? ¿Me entiende? Si yo quiero tener pretextos para no creer, los voy a tener. Pero ¿cuándo serán los pretextos, la duda, racional o irracional? ¿A qué punto yo ya me rayé el disco? Pues aquí, ¿verdad? Los cables los tengo ya todos, ¿verdad? Pero Cristo vino y le dio pruebas irrefutables a sus discípulos de que Él estaba vivo durante 40 días. Pero esta es la clave, hermano. ¿Qué le dije yo que esos 40 significan? Un periodo de prueba, un periodo de juicio muchas veces. Es algo difícil. Cristo no se quedaba todo el día con ellos, se aparecía y se iba. Era algo difícil para los discípulos tener ese tipo de relación. Y Él iba por poquito a poquito, como un padre sabio, dejándolos solos a sus hijos para que aprendieran a depender de alguien más, del Consolador. No los dejó de un solo machetazo, ¿verdad? Me mataron, ya estoy resucitado, ahí esperen al Consolador, 50 días ¿verdad? No es así. Hay otro 40 que no está en la Biblia bien claro, o sea, bien en un versículo. Pero cuando Cristo entró a Jerusalén en su última semana, Él lloró y dio una profecía de la destrucción de Jerusalén. Eso sucedió en el año 70.
¿Cuántos años pasaron desde que Jesús dio esa profecía? A la destrucción. No va a tener que adivinar. Hermana, ¿cómo fue eso? ¡Qué bárbara! Me vislumbró. Ay, 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 ay. Muy bien, hermana, así es. 40. Pero mire lo que pasó. La iglesia en Jerusalén estaba ahí. Y usted va a ver que realmente la iglesia de judíos no fue dispersada. Ahí estaba. Ahí vamos a llegar a ese versículo, capítulo 6, capítulo 9, 10. Fueron 40 años de que el evangelio se les predicó y luego vino la destrucción de Jerusalén y del templo. Esos 40 años tienen significado, los 40 días que estamos aquí tienen un significado profético, aún con estos 40 años también, ¿verdad? Pero todo esto tiene un significado. Y recuerde las fiestas judías. Mire ahí, mire las fiestas de la primavera. Tienen que ver con la iglesia en la primera venida de Cristo. Las segundas tienen que ver con Israel en la segunda venida. A ver, hermanos, ¿quién me dice cómo Dios cumplió las primeras, cómo Jesús cumplió las primeras fiestas en su primera venida? El hermano Goyo sabe, sí, porque él estuvo aquí. Es el mismo slide. La hermana también que tiró al hermano Goyo al agua. No. Carmen, también sabe, o también tiene que saber, ¿verdad? Porque aquí estaba. ¿Se acuerdan? La Pascua. El día 10 apartaban al Cordero. El día 10 de Nisan fue la entrada triunfal de Cristo. El 14 de Nisan lo sacrificaban. ¿Qué pasó el 14 de Nisan? A la hora que matan los corderos pascuales, de acuerdo a Juan, así lo dice. Cristo estaba muriendo en la cruz. Estaban matando al cordero pascual en el templo y a Cristo lo estaban crucificando. Él tiene la resurrección el día de las primicias. Él es la primicia de todos los que van a ser resurrectos. La primicia santificaba toda la cosecha. La cosecha que Él va a levantar, el pueblo que Cristo está levantando en la tierra, Él es el primero en resucitar como primicia de todo el ser humano que llega a ser hijo de Dios. El Hijo de Dios con H mayúscula y D mayúscula. El Hijo del Hombre con H mayúscula y H mayúscula. Él resucita primero. Y luego Pentecostés. ¿Cuántos días hay desde la resurrección a Pentecostés? Sí, 50. 50. Solo vi que sopló una vez, no 50 veces, pero... ¿Verdad? Entonces, fíjese bien, hermano. ¿Se recuerda? Yo no he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento. Hubo una razón porque Él, de los 50 días a la llegada del Consolador, solo 40 se apareció. ¿Por qué? Ya la debe saber. ¿Por qué solo 40 y los últimos 10 no? Porque es el periodo de prueba. Mire bien cómo estaba, ¿verdad? En el día, esta era la ofrenda que se daba en el día de las primicias. Agarraban unas ramitas verdes del trigo y las iban a mecer así enfrente del altar. Y le decía, Señor, aquí están las primicias. Nosotros, ¿verdad? Ellos decían, entendemos que esto va a haber una cosecha, que tú vas a proteger el grano y que el grano se va a madurar en estos 50 días que quedan, ¿verdad? Y después se cosechaba el grano y de ofrenda iban a dar en el día de las primicias, en el día, de Pentecostés,
o de la cosecha, que ese es otro nombre de la fiesta. Se hacían 2 panes, 2 hermanos, no 3, no 4, no 1, 2. Y se los daban al sacerdote como ofrenda de Pentecostés. Aquí está lo que hicimos con ese grano. Entonces, fíjese bien, ¿verdad? Esto es lo que le llaman la ofrenda mecida, porque se mecía enfrente del altar. Y la otra era presentada, 2 panes con levadura. Las fiestas de las semanas eran 7, ¿verdad? Y el número 50, el último, era que se hacía la ofrenda. Era la culminación, desde el punto profético, hermanos, de la redención. ¿Se acuerda? Las 3 primeras fiestas están unidas. La Pascua, todo hasta Pentecostés. Es más, los judíos tienen otro nombre para la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta le llaman Atzaret Peshach, que es la conclusión de la Pascua. En el calendario judío, para ellos, esa serie de fiestas, la Pascua, las primicias, el Pentecostés, todas estaban unidas. Mire lo que hace Cristo aquí. En el primer día hay 5 apariciones de Cristo. A María Magdalena, a las mujeres que regresan, a los 2 discípulos en Emaús, a Pedro en Jerusalén, a los 10 discípulos en el aposento alto. Luego, en los siguientes 40 días hay otras apariciones, pero ya son otras 5, ya más distribuidas. A los 11, ¿verdad? En el aposento alto, otra vez, a 7 apóstoles en el mar de Galilea, donde confronta a Pedro otra vez, ¿verdad? A Jacobo, su medio hermano en Jerusalén. Y a los 11 en el monte de los olivos, en la ascensión. Luego él se va. Esos son los 40 días. Y quedan 10 días de espera. Y mire lo que dice ahí. Después de padecer la muerte, les presentó, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días se les apareció y ahí les habló, hermanos, sobre el reino de Dios. Y hermano, yo hubiera querido estar en esos 40 días imagínense, Él se aparece y les habla del reino. Se aparece y les habla del reino. Y hay que entender esto. Cristo, si usted mira los evangelios, Él no habla de profecía mucho al principio. Es en la última semana donde se da el discurso del Monte de los Olivos. Es en la última semana, de acuerdo a Lucas, donde Él empieza a enfocarse en el reino de Dios y en la profecía. ¿Por qué, hermanos? Porque el reino de Dios no solo tiene que ver con lo presente de la experiencia del creyente, tiene que ver también con profecía. Esto es importante entenderlo para la pregunta que van a hacer y que vamos a analizar el siguiente domingo, en el versículo 6 de Lucas. Solo quédense con esto en mente, que Cristo estuvo hablando de profecías al final de su ministerio, ¿verdad? Y mire este dato curioso, hermanos. Hechos abre y cierra con la mención del reino de Dios. Ahí está la primera mención. Y luego el último versículo de Hechos. Mire lo que dice. Deja a Pablo en la cárcel. Y Pablo predicaba ¿qué? El reino de Dios. Y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, sin impedimento y temor alguno. Entonces, ¿qué es el reino de Dios, hermanos? Mire, hay varios términos que se usan, ¿verdad? Reino de Dios, nada más reino, el reino de los cielos. Y hay gente que cree que son diferentes cosas. Mire aquí le doy un cuadro.
En Mateo tiene 50 menciones de este concepto. Marcos 14, Lucas el número 2, 39 y Juan 5. Y estos son los términos que usan. ¿Cuál es la diferencia más fuerte que usted mira? El reino de Dios es preferido por Lucas. 32 veces de las 39 usa ese término. Pero Mateo usa reino de los cielos más que el reino de Dios. ¿Significan algo diferente? Yo no me voy a meter en todas las doctrinas que han sacado raras de esta distinción. Solo les voy a mostrar un pasaje. Mire Marcos 13:11 y dice así, mire. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos. Esa es la traducción de la Nueva Versión Internacional, el misterio. Y vamos a hablar de cuál es el misterio del reino de Dios en la siguiente plática. Pero dice, secretos, el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Mire lo que dice Marcos. Este es Mateo, ¿verdad? A ustedes se les ha revelado el misterio del reino de Dios. Les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Es el mismo versículo, pero está usando otro término. Y mire, aquí está Lucas. Y Lucas en el mismo versículo usa reino de Dios. Es la misma cosa, hermanos. No se haga bolas, ¿ok? Y es usado intercambiablemente, ¿verdad? Pero ¿qué significa el concepto? Mira, aquí está la definición, hermano. Es el gobierno soberano de Dios, o sea, Él controla todo lo que está pasando. Que está presente donde quiera que Jesucristo es reconocido y servido como Rey. Y va a ser consumado en la tierra, hermanos. Esto lo podemos hablar de dos formas. Mire, el reino de Dios existía antes que el otro reino. El otro reino es un reino ilegal, el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, así se le identifica en la Biblia. El otro reino es un reino ilegal porque el verdadero creador de todo es Dios. Cualquier cosa que quiera igualar a Dios con Satanás es una mentira. Si la gente que cree que Cristo fue creado y es un ángel y el otro ángel es Satanás, ¿verdad? Están en un error, ¿verdad? Usan ese versículo de Cristo es el primogénito de toda la creación y lo agarran literalmente, es el primero que fue creado. Y no, Él es el primogénito de toda la creación en el sentido de herencia. Él recibe del Padre como regalo toda la creación para que Él sea el rey de toda la creación. No en el sentido de orden de lo creado, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, hermanos, Él viene y cuando Cristo aparece en la tierra, es la primera vez en donde inicia la última fase, por decirlo así, del reino de los cielos viniendo a la tierra. Ahorita no vemos a Jesús en Jerusalén gobernando en un trono. Eso es cómo va a terminar todo. Así que estamos en un proceso y el proceso va a ser consumado cuando los reinos de este mundo sean los reinos del Señor y de su Cristo, como dice Apocalipsis 11:15. Pero fíjese bien, pues, hermanos, nosotros somos parte del reino de Dios, pero esta es la iglesia. El concepto de reino de Dios es más grande que la iglesia y no se limita a la iglesia. También tiene que ver con Israel, pero no se limita a Israel. ¿Ok? Por ahí vienen algunas confusiones de ciertas personas, pero hay que tenerlo bien en claro esto. Y esta es una declaración que Cristo dio en su reino mientras estuvo aquí en la tierra. Mire lo que dijo Él, y esto es bien importante para entender lo que está pasando aquí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora que Él está hablando, estamos hablando de 2 años y medio ahí, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Había violencia antes contra Dios? Sí. Claro.
Jeremías murió en Egipto, linchado por los israelitas que no querían obedecer. Esteban. Cristo habla de un profeta que mataron en el templo. ¿A quién se refiere? ¿Se recuerda? Los nombra. Usted, cuando los acusa a los fariseos, ustedes son iguales que todos los demás, les dice. ¿Que mataron a quién? A Zacarías, ¿se recuerda? A Jeremías casi lo matan en el templo también. Pero viene Cristo y no dice desde los tiempos de Jeremías, habla de los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, porque algo especial había pasado. No dice desde los tiempos en que yo nací, que mataron a un montón de bebés y niños menores de 2 años, ¿verdad? Dice desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora. Hay algo especial ahí. Y está hablando de una cuestión diferente en esa guerra que se pelea. En la guerra espiritual. Está dentro de ese contexto de guerra espiritual, hermanos. Miren, les voy a llevar a lo que sucedió al final de los 40 días de prueba con Cristo. Mateo tiene esta como la tercera prueba que Satanás le presenta a Cristo. Recuerda, primero los panes. Luego que se tire y usted dice, bueno, ¿y por qué lo lleva? Imagínense, el templo era enorme, grande. Lo llevó hasta la punta más alta. Se le quedó viendo ahí a todos, ¿verdad? Ahí abajo. Tírate. Porque era una tentación. Ustedes saben, si Cristo se tira, ¿qué hubiera pasado? Pero ¿qué hubiera pasado abajo? Están en el templo. El Mesías, mírelo con sus ángeles. Mírenlo, ahí viene. Antes de tiempo. La primera tenía que ver con su humanidad. La segunda tenía que ver con su divinidad. ¿Quién era él realmente? Y hubiera sido muy fácil para todos los que estaban en el templo, todos los sacerdotes, ver para arriba en eso. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! ¿Quién es este que viene con ese poder sobrenatural? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Mire, ¿quién fue el que lo llevó? Para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, vienen esas tentaciones. Y aquí viene, mire. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Unos se imaginan que lo llevó al Himalaya. Unos se imaginan al Everest, ¿verdad? Pero le mostró todos los reinos del mundo. Fíjese, no lo logró vencer en su humanidad, porque para que él lo haya tentado con hambre, con comida, alguien que tenía hambre, es porque Cristo sí sentía como humano. Alguien puede decir, no, pues estaba bien fácil morir Jesús en la cruz, porque él como Dios puede decir, póngame los clavos, ay, sí, me duele. No me duele nada. Yo soy Dios aquí, yo aguanto, ¿verdad? Pero no fue así. Él no puso un show. No puso un show porque Satanás lo tentó con comida. Y luego la otra, ¿verdad? Su mesianismo. Y de ahí es como que dice, pues ya dejémonos de cuentos, vamos al grano, ¿verdad? Tú vienes por estos. Mira, te los enseño. Los aztecas, los incas, todos estos. Los mayas. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Para que una tentación funcione, la cosa tiene que ser de verdad. De verdad tenía que tener hambre y de verdad tenía que tener panes. Habían panes. De verdad los ángeles lo iban a rescatar, de verdad él se iba a tirar del templo.
de verdad todos los reinos del mundo le pertenecen a Satanás. Si no, Cristo se hubiera reído en la cara de él y le hubiera dicho, esos son míos. Ellos no necesitan. Hay gente que dice esto, miren. Por eso les digo, hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que nunca han oído de Cristo? Pues Dios los va a juzgar, dicen unos, de acuerdo al conocimiento que ellos tienen. Entonces, pero si no tienen tanto conocimiento, entonces ¿qué? No, pues si no tienen tanto conocimiento no es culpa de ellos, los van a dejar entrar al cielo. Entonces yo le respondo a esa persona, mire pues, entonces mejor no mandemos misioneros. Porque en el momento en que el misionero predica el evangelio, ya se me condenaron todos estos. Mejor que sigan adorando a la rata, como lo hacen en algunos lugares en la India, al mono, y que se queden en ignorancia, porque Dios van a pasar. Pero en el momento que yo les enseño la verdad, mire, Cristo no es así. Cristo no es como nosotros, que busca ver cómo acomodan las cosas. Y Él no le dijo a Satanás, Satanás mentiroso, que Dios te reprenda porque esos son míos. Y mire lo que le dijo Cristo, vete Satanás. Mire pues, la tentación es esta, ¿verdad? Tú me das el lugar a mí como Dios. Eso es lo que quería Satanás. Esta última tentación es la más descarada. Las otras eran, si tú me obedeces a mí, te estás sometiendo, es como Adán y Eva. Obedézcanme y ya están bajo mi dominio. Una vez, con una. Y yo voy a ser Dios. Entonces Satanás viene y le dice, bueno, dejemos de cuentos. Vienes por ellos, ¿verdad? Yo quiero ser Dios, adórame. Yo te los doy. Tú vas a ser segundo. Vete, Satanás le dijo, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. El reino de los cielos viene y viene por los reinos de este mundo. Y desde los días de Juan el Bautista esto se hace evidente. No antes, había violencia antes, pero se puso más violento desde los días de Juan el Bautista, tanto que Juan el Bautista termina también pagando el precio. Mire lo que dice Cristo, esta declaración de guerra. Estaban ahí diciéndole, ¿verdad? Tú expulsas a Satanás, a los demonios con el poder de Satanás, básicamente de Belcebú. Y Cristo les dice, ¿cómo puede? Y esa es la frase que usa Lincoln, ¿verdad? En la guerra civil. Una casa no puede estar dividida con sí misma. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces viene, en medio de todo eso, viene y da esta declaración. Mire, entendamos esta declaración, hermanos, teniendo en cuenta lo que dice de Juan el Bautista. Si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado. Esa es la diferencia. Ha llegado a ustedes. Jeremías, el reino de Dios va a venir. Ezequiel, el reino de Dios va a venir. Los matan. Juan el Bautista, ahorita ya está a la vuelta de la esquina. ¡Pum! Lo bautiza él. Yo no soy digno de amarrarle ni ilustrarle los caites. Él es el mero mero. Y la guerra se intensifica, porque ahora ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. Es una batalla. Desde el momento en que el reino de los cielos llega, no llegó en el pesebre, ¿lo ve? Llegó desde los días de Juan el Bautista. Y con el ministerio público de Cristo, la cosa es, vámonos con todo. Al principio, con todo, los reinos del mundo, pues. La guerra no es contra Dios, hermano, no es contra usted. Pues algunos, ¿verdad? Se creen mucho, pero hay que recordar, ¿verdad? Que si estamos en medio es porque estamos con el Señor, ¿verdad?
Satanás va a querer lograr en la tierra lo que no consiguió en el cielo, ¿verdad? Recuerde que hubo una revuelta y ahí es donde él inicia su reino ilegal. Y el trabajo de Satanás es engañar. Así es como tiene a las naciones. Estas son las declaraciones de guerra, hermanos. Mire, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Juan el Bautista, ¿cómo vino Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El inicio del ministerio de Cristo, ¿qué dice después, inmediatamente después de lo que pasa en la tentación y todo eso? Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, oiga bien eso otra vez, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Jesús a sus discípulos, reunió a sus 12 discípulos y les dijo, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos. Si yo expulso a los demonios, es que el reino de Dios ha venido, y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Hermano. Sí, hermana, no se preocupe. Le va a dar calambre en la mano, tranquila. Hermano, ¿se recuerda cuando Cristo entra otra vez a la sinagoga de Nazaret? ¿Se recuerda que vimos eso, verdad? Cristo habla de la manifestación visible de ese reino. ¿Cómo es que se sabía que el reino venía para la gente que estaba ahí? No solo era la expulsión de demonios. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido ¿para qué, hermanos? Mire, para sanar los corazones heridos, dice Isaías, para proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, para dar vista a los ciegos y pregonar el año agradable del Señor. Mire, hermano, todo esto va a resultar, no solo resulta en la iglesia es arrebatada, entonces que ya no hay reino de Dios en la tierra. Cosa es más grande que esto. Mire lo que pasa aquí, hermanos. Cristo estuvo 3 años y medio predicando. Luego viene la iglesia y hay una dispersión, ¿verdad? El evangelio llega a todo el mundo, pero la nación es dispersada. Y esto es lo que se refiere al año bueno de la gracia de Dios. Porque después de eso viene, Cristo paró aquí, hermano, el versículo lo paró aquí y no leyó lo demás. En hebreo no hay comas, ni puntos, ni nada de eso. Él paró en el año agradable del Señor, porque esa es la etapa del reino de Dios que Él inauguró. Pero después viene otra etapa, mire. Dice, y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Y cuándo es eso, hermanos? ¿Qué dice la flecha ahí? ¿El periodo de qué? De la tribulación. Y mire lo que sigue diciendo. Se les dará gloria en lugar de cenizas. ¿Cuándo es eso, hermano? Al final de la tribulación, cuando Israel se convierta, toda la ceniza que va a ser su país a ese ratito, Él lo va a transformar en una realidad gloriosa. Y luego, mire lo que dice, y serán llamados árboles de justicia para gloria de Dios. Y todo eso apunta al futuro, reino milenial del Señor. Hermano, el reino de Dios tiene que ver con el presente en una forma distinta que lo que va a ser en el futuro. Pero ya empezó con el ministerio de Cristo y con el ministerio de la iglesia. Y vamos a tener que pasar por muchas cosas fuertes. Hay gente que dice, no, hermano, eso de los demonios. Yo me he topado con pastores que dicen así, no, eso de los demonios allá como en África. Sí, yo vi una vez que allá por África uno. Y otro pastor, que Dios lo ayude, ¿verdad?
amigo de mi papá, y mi papá los trató de ayudar. Dice, no, ¿qué eso de los demonios? No, sí, esos demonios, yo los tengo controlados. ¿Cuándo se volvió asistente de Satanás que lo está controlando a los demonios, ¿verdad? ¿Verdad? Hermanos, hay cosas tremendas. La realidad del mundo espiritual es muy real. Y tenemos que tener cuidado. Y tenemos que estar preparados. ¿Se recuerda el ayuno? ¿Cuándo es el tiempo de ayunar, hermanos? Entonces, ¿cuándo es el tiempo? Ahorita. ¿Cuándo es el tiempo de orar y buscar de Dios y buscar del poder del Espíritu Santo? Hermano, si queremos ser efectivos realmente, necesitamos buscar del Señor con mucha oración, con mucho ayuno, para que Dios nos dé victoria sobre muchas peleas que, hermano, si usted cree que usted tiene controlado a Satanás en su hogar, o controlado a Satanás, ¿verdad? Porque él está bien lejos, se quedó en México, no lo siguió aquí. Y aquí la guerra espiritual, hermano, por si no le ha tocado. Los demonios hablan inglés. Y no lo hablan con acento. Y hablan español también. Y le hacen el acento bien mexicano, o guatemalteco, o salvadoreño, o lo que sea, ¿verdad? Salvadoreño. Que los demonios hablan en lenguas también. Y que son bien son buenos misioneros. O sea, nuestros misioneros tienen que ir a otro país y aprender el idioma y contextualizarse. Esa gente, ¿verdad? Esos espíritus saben y están aquí y están en México y están en todos esos lugares. Es imitador de la verdad. Y les menciono el inglés porque qué barbaridad, ¿verdad? Imagínense, si a usted le toca un día estar en una de esas batallas ahí y le responde en inglés, no va a decir, espéreme, necesito aquí tener la Biblia y aquí el diccionario. No, hombre, no. ¿Verdad? Por eso es importante el ayuno y hermana, la oración, porque el mismo Espíritu Santo te va a exacto, decir en el momento que es lo que tú vas a hacer. Exacto, Te va a dar exacto. revelación. Sí. Y es importante el ayuno, la oración e ir a las clases de inglés. Ya se van a acabar. Ya se van a acabar. Ya hay tormenta. No me estaban diciendo eso. Si ustedes quieren ayudar a la gente y les toca con alguien que esa persona va a hablar en inglés, sí. Pues, y usted dice, ay, pero no entiendo. Es bien difícil. Imagínense que el que ustedes quieren ayudar habla inglés, ¿verdad? Y tiene unos 3 chamucos ahí, ¿verdad? Bien metidos. ¿Cómo le van a salir al brinco esos? O sea, pobrecito, voy a hablar español, porque no me entiendes, ¿verdad? Trata de sacarme en español, porque, hermano. Vamos a seguir hablando el otro domingo de esta clase, no la he terminado, ¿verdad? Vamos a ver va a ver, hermano, lo interesante, el Espíritu Santo y el reino de Dios son 2 temas que no se pueden entender uno sin el otro. Van de la mano. Y usted puede medio ver cómo era, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba en la enseñanza de Cristo. Y Cristo enseñó sobre el reino de Dios. Pero todo lo que hizo Cristo fue a través del poder del Espíritu Santo. Y que esto va a enseñar. Mire bien, hermanos. Está diciendo, va a venir el Consolador. ¿Y cómo los preparó para la venida del Consolador? Hablándoles del reino de Dios. Por eso, hermano, les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque si no es como, usted lo mencionó ahorita, ¿cómo vas a ir a orar por un demonio si no tienes al Espíritu Santo? O sea, es como ir a la guerra sin armas. Sí. Te va a avergonzar el enemigo. Sí. Entonces
es bien interesante cómo el poder del reino de Dios, ¿verdad? Todo ese tema está allí con el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé una semana de victoria. Señor, gracias porque tú eres muy especial, Padre, en lo que tú haces, tu plan. Tú nos has dejado al Espíritu Santo. No nos has dejado solo con enseñanzas, porque el reino de Dios no es nada más de tener ideas bonitas en la cabeza, es de poder en el Espíritu, es de tener una conexión íntima con tu Espíritu, es de hablar contigo, es de recibir revelación, es de tomar armas espirituales que son efectivas y poderosas. Señor, el reino tuyo sufre violencia, pero tú dices que son los violentos los que prosperan, no los que quedan al margen de la guerra, sino los que quieren pelear esta batalla. Señor, queremos venir esta noche ante ti y pedirte que nos ayudes y nos enseñes a pelear esta batalla. Capacita a mis hermanos, capacítame a mí, a cada uno de los miembros de esta iglesia a tomar el lugar que tienen que tomar en esta batalla, a no hacer cosas por su cuenta, Señor. Muy, muy bien intencionadas, pero que no están bajo el plan tuyo, Señor. Que nos aprendamos a someter a la autoridad pastoral. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscarte en oración y ayuno. Bendícenos en esta semana, enséñanos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que